Bienvenidos todos y todas en este inicio del periodo navideño aquí en TVS, la televisión de la familia, y por supuesto en La Balanza. Se suma a la alegría, a la esperanza que implica este tiempo de reflexión, de encuentro familiar, de unidad familiar y también de mucha solidaridad con los pueblos del mundo que hoy se encuentran sometidos y oprimidos, en el caso particular del pueblo, de los pueblos de Asia Occidental, del Líbano, Palestina, Yemen, Siria, que en este momento están siendo agredidos de forma sostenida por el genocida Israel. Respecto a ese tema, que es un tema fundamental en este momento de la humanidad, nosotros hemos invitado a un analista internacional, a un doctor en estudios políticos muy querido por nosotros, muy admirado por nosotros, y se trata, por supuesto, del doctor Sergio Rodríguez Gelfenstein, que nos acompaña hoy. Gracias, Sergio, por acompañarnos. Gracias. El tema es complejo y por eso quería invitar a alguien que de forma también compleja aborda, digamos que, todas las aristas del problema. ¿Por qué? Porque es importante conocer los conceptos más aproximados a la verdad histórica para poder comprender lo que está ocurriendo, porque en este momento la humanidad está viviendo una encrucijada. De las decisiones que tomen los pueblos y los gobiernos del mundo dependerá el futuro de la humanidad, no solamente de la paz, estamos hablando de la existencia misma de la humanidad. Por esto, este tema es tan fundamental. Yo quiero comenzar, Sergio, analizando lo que ha sido la historia de la ocupación ilegal de Israel a Palestina para que se comprenda cuál es el origen de un conflicto. No es una guerra, sí es un conflicto, pero no es una guerra. Sin embargo, hay que conocer cómo fue que se originó, fundamentado en qué se ha originado esta situación de la ocupación ilegal de Israel a Palestina y la cantidad de crímenes contra la humanidad que se han venido cometiendo a raíz de la ocupación en 1948. Sí, bueno, adentrarse en la historia en un espacio tan corto como este es difícil. Pero al igual que la fundación de Estados Unidos por los peregrinos emigrados desde el Reino Unido, que se sustentaban en un planteamiento divino de que era una tierra prometida por Dios y que ellos eran los elegidos para poblar esa tierra como si no hubiera existido nadie ahí. Aquí ocurre algo similar y para eso se sustenta en una teoría racista, imperialista, creada a finales del siglo XIX, el sionismo, con el cual se dota a los judíos de un instrumento filosófico, político, que les permitía justificar el proceso que a continuación se inició, que fue un proceso de ocupación ilegal de un territorio donde había un pueblo viviendo, el pueblo palestino, desde hace milenios. Y eso se consuma en el año 48, como tú dijiste, y se consuma a partir de un acto ilegal, que es una decisión de Naciones Unidas. En ninguna parte de la Carta de las Naciones Unidas dice que la ONU está facultada para crear estados. Pues ahí crearon un estado. Y crearon un estado, la ONU se fundó en el 45 y esto lo decidió 3 años, tal vez fue el primer acto de ilegalidad de la Guerra Fría, del nuevo sistema internacional creado después de la Segunda Guerra Mundial, y como un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces es un acuerdo de la Guerra Fría. Y esto da ahí, se crea el Estado de Israel y en tanto ya había un pueblo que vivía en ese territorio, al igual que los pueblos originarios de Estados Unidos que comenzaron a ser desplazados de su territorio, marginados, exterminados, aquí ha ocurrido lo mismo. Un proceso de exterminio, de marginación, de expulsión de un pueblo que vivía en ese territorio. Y como todo acto de fuerza a lo largo de la historia, es resistido. No hay ningún acto de fuerza que sea aceptado. Nadie es masoquista. Nadie, tú no permites que en tu casa llegue alguien y te diga te tienes que ir, cuando tú tienes propiedad efectiva de tu casa.
y frente a eso tú resistes. ¿Y resistes cómo? En primera instancia, entre los pueblos civilizados se resiste jurídicamente, porque se supone que hay un entramado jurídico, hay un derecho internacional, hay instituciones internacionales, hay un sistema internacional que está en contra de eso. Pero cuando te pasas años y años y años reclamando jurídicamente y sin que haya respuesta, evidentemente desde Santo Tomás de Aquino está consagrado el derecho a la rebelión, el derecho a la resistencia. Y ese derecho a la resistencia se manifiesta de muchas maneras, se manifiesta desde el punto de vista cultural, se manifiesta desde el punto de vista político y también se manifiesta desde el punto de vista militar, desde el punto de vista de la confrontación bélica, que es el último instrumento al que se ven obligados a recurrir los pueblos para resistir frente a una agresión, frente a una ocupación, frente a un despojo, que es evidente, es totalmente evidente. Los sionistas no llegaron a un territorio donde no había nadie, que es el argumento. Y el argumento además era que o no había nadie o era un territorio que les pertenece porque se los entregó Dios. Entonces hay un mandato divino. Y eso entramos en un debate sumamente complejo porque tiene que ver con las diferentes interpretaciones que tienen los Antiguos Testamentos, la Biblia. ¿A quién le corresponde la tierra prometida? ¿A quién Dios le entregó la tierra prometida? Imagínate, es un debate que tiene interpretaciones de acuerdo a lo que cada quien mira. Pero ese debate, que es un debate bíblico, en tiempos modernos, en tiempos del imperialismo, se crea esta teoría, el sionismo, esta ideología, perdón, el sionismo, que transforma este debate, que por cierto, los judíos y los palestinos vivieron ahí durante siglos compartiendo el territorio. Conviviendo. Compartiendo el territorio, conviviendo, pero esta teoría imperialista, a partir de las necesidades imperialistas de Estados Unidos y de Europa, le dan cabida jurídicamente en el marco del derecho internacional, en el marco del derecho internacional porque recurren a la ONU, pero la ONU toma una decisión ilegal al crear un Estado cuando no puede hacerlo. Así es, hay un tema importante que es que además esa resolución de Naciones Unidas que crea artificialmente un Estado, como tú dices, sin mandato alguno de la Carta de Naciones, tampoco establece cuál es el territorio. O sea, digamos que previeron no determinar cuál iba a ser el territorio de cada uno de los estados. Hablaban de un estado judío, un estado árabe. Ajá, pero ¿sobre cuál territorio? No delimitaron el territorio. Que esto permite o permitió justificar las acciones de agresión y de ocupación bajo la fuerza de todo el territorio palestino. Ciertamente esta situación generó, Sergio, varios momentos difíciles, entre ellos lo que llamaron los árabes la Nakba, que fue el momento más catastrófico de una expulsión de varios cientos de miles de palestinos de sus hogares. Israel siempre se ha valido de una narrativa en la que él se victimiza y en el que trastoca los conceptos reales. Hablan de la huida del pueblo árabe palestino. El pueblo árabe palestino nunca huyó de su territorio, fue expulsado mediante la fuerza, ocupando sus casas, ¿de qué forma se ocupó? Bueno, demoliendo las casas, por la fuerza, asesinando a los que allí vivían, o sea, ha sido por la fuerza. Esta cuestión ha sido, digamos, debatida, cuestionada y catalogada como ilegal tanto por la Asamblea General de Naciones como por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como por la Corte Internacional de Justicia cuando han determinado que efectivamente la ocupación de Israel es ilegal y se hizo mediante la fuerza, violando tres principios fundamentales. El derecho a la libre autodeterminación del pueblo palestino, que es una norma imperativa en el derecho internacional, el derecho al uso de los recursos y del territorio que le corresponde soberanamente a los pueblos, también ha sido uno de los... Y el respeto, por supuesto, el derecho internacional que es fundamental para la seguridad y la paz. La ONU, aunque ha tenido estos atisbos dentro del derecho internacional,
no ha podido resolver el problema, no ha querido resolver el problema. ¿Qué situación enfrenta hoy la humanidad con unas Naciones Unidas que tiene un comité para la libre autodeterminación de Palestina, tiene una relatoría independiente para los derechos inalienables del pueblo palestino, pero, ajá, ¿dónde estamos? ¿Qué vamos a hacer? Sí, mira, esto nos retrotrae al tema del colonialismo. El colonialismo, en la medida en que fue siendo derrotado, siendo expulsado, las potencias coloniales fueron derrotadas, se fueron apartando, pero en su abandono dejó el germen del conflicto. ¿De qué manera? Por ejemplo, cuando se fue de la India, dejó una provincia que era musulmana, Cachemira, que debió haber pertenecido a Pakistán, la dejó en India. Entonces ahí dejó el conflicto permanente y lleva 70 años de guerra entre la India y Pakistán. Y no se va a resolver. En África lo resolvieron en un congreso que hicieron en Berlín en 1884-85, el Congreso de Berlín, y eso es lo que te permite entender por qué las fronteras africanas son líneas rectas. O son líneas rectas o son accidentes naturales, o sea, un río, una montaña, o donde no había río ni montaña, trazaron una línea. Nuestro libertador, muy sabiamente, en América Latina, dijo, para evitar esto, estableció que para las repúblicas americanas que se estaban independizando, se iba a establecer el uti possidetis, para evitar conflictos. ¿Fue lo más justo o no? Ese es otro tema. Pero lo que trató el libertador fue que evitáramos que hubiera guerra, y a pesar de eso las siguió habiendo entre Chile y Argentina, entre Perú y Ecuador, entre El Salvador y Honduras. Nosotros tenemos un litigio colonial, de herencia colonial con Guyana, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto que estamos viviendo, toda la conflictividad global, o gran parte de la conflictividad global, tiene que ver con una herencia colonial. El gran causante de todo esto es el colonialismo, que tiene su origen en Europa. Entonces, es una primera, creo que es importante decirlo, porque entender el carácter colonial, de manera que uno tiene hoy que luchar contra el imperialismo, contra el sionismo y contra el colonialismo y el neocolonialismo, porque el presidente Maduro lo ha dicho varias veces, creo que ayer incluso lo volvió a decir, como que hay un regreso un regreso de la idea de instalar normas de funcionamiento colonial en el mundo. Y frente a esto, lo segundo que tú dijiste, el tema del sistema de Naciones Unidas. El sistema de Naciones Unidas es un sistema creado por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial en un contexto del año 1945 que no existe hoy. La Carta de la ONU fue adoptada originalmente por 51 países, hoy son 194. De esos 51 países, 4 eran africanos, hoy hay 53 países en África, 54 países en África. No había ningún país del Caribe, del Caribe anglófono, porque no había países independientes en el Caribe anglófono. Había 6 países de Asia, hoy hay 52 países en Asia. Entonces, y entonces se firmó esa carta, la Carta de la ONU. Los que se independizaron después y quisieron ingresar a la ONU no les preguntaron si estaban de acuerdo. Le dijeron, ¿quieres entrar a la ONU? Firma. Pero no los tuvieron en cuenta. Entonces, la Carta de la ONU es una imposición de los triunfadores de la Segunda Guerra Mundial a las 3/4 partes de la humanidad. Claro. Entonces, partimos de un concepto equivocado, que tal vez en su momento fue positivo. Fue la intención de las potencias de evitar, artículo número 1, inciso número 1 de la Carta de la ONU, evitar que se vuelva a producir una guerra. Bueno, ahí hay una guerra, ahí hay un genocidio, hay una convención sobre el genocidio de la ONU, acordada en 1948 y ratificada en 1951, una convención para luchar contra el genocidio de la ONU. Y hoy observamos por televisión un genocidio. O sea, yo siento que la humanidad fracasó, el sistema internacional fracasó. Entonces,
te decía antes de que comenzáramos el programa, que estamos en un momento crucial de la humanidad, o asumimos una posición radical de entender que la ONU no sirve, y empezamos a pensar muy seriamente en construir algo distinto que evite, o sea, hoy todos los días vemos las noticias, entonces vemos cuánto es el número de niños que mataron. O sea, cuando la humanidad observa que están asesinando niños y lo naturaliza. Y lo naturalizamos, nos estamos transformando en monstruos, están transformando la humanidad en una, ¿cómo se llama? Una especie monstruosa que no es capaz de evitar el flagelo más terrible, que es el flagelo de la guerra, porque la Carta de la ONU también dice que el primer derecho del ser humano es el derecho a la vida. Y cuando la ONU no es capaz de garantizar el derecho a la vida, no tiene razón de existir. Así es. Y hay que crear algo nuevo. Yo sé que es un proceso difícil, yo sé que los países poderosos de Occidente se van a oponer, pero bueno, hay momentos en la vida que hay que asumir posiciones radicales, porque no puedes permitir un genocidio que se transmite por televisión y que la humanidad mira atentamente sin tener ninguna, sin opinar nada, sin decir nada más que declaraciones de repudio, declaraciones de rechazo, todos los días declaraciones de repudio, todos los días declaraciones de rechazo, hay reuniones bilaterales que rechazan, hay declaraciones de cancillerías que rechazan, ay, ¿qué pasa? Israel sigue matando todos los días, es más, en un espacio que era para la paz, Netanyahu fue a declarar la guerra. Así. O sea, hasta ese punto, hasta ese nivel de aberración que se usa la ONU como plataforma. Como plataforma para la guerra, para el conflicto, para el asesinato, para la muerte. Yo no veo, ¿quién puede explicar el asesinato de niños? ¿En qué guerra? Ni siquiera los nazis lo hacían. Entonces, estamos llegando a un nivel en que nos están transformando en monstruos, en que la civilización humana va directo a perder todos los valores que la humanidad había construido durante milenios para que nos transformemos en sálvese quien pueda, ese es un problema de ellos. Bueno, si matan niños no puedo hacer nada. ¿Y por qué? ¿Y por qué, Olga? Porque existe el derecho a veto. Entonces, como existe el derecho a veto, Estados Unidos veta cualquier tipo de impedimento a la acción israelí y por tanto lo puede seguir haciendo. Entonces el derecho a veto es inhumano, es salvaje, es la barbarie, es un hecho bárbaro transformado en hecho jurídico. Eso no puede ser. Así es. Nos tenemos que ir a un corte. Yo creo que tenemos muchísima tela que cortar en este sentido. Seguimos con el doctor Sergio Rodríguez Helfenstein analizando esta encrucijada que estamos viviendo en la humanidad en este momento. Nos vamos a un corte y seguimos en la balanza. Luchar, perseverar en las ideas justas de la humanidad fue la enseñanza de nuestro amado comandante Hugo Chávez. Y por el camino de Chávez vamos. Aquí en Venezuela pretendieron asaltar el poder. Y es público, notorio y comunicacional que además de fascistas, la María Sayona, Machado y el cobarde de González Urrutia son sionistas. Han salido a apoyar la Machado y el González Urrutia la masacre del pueblo palestino en Gaza. Y hoy han salido a apoyar el asesinato de 1000 hombres y mujeres en Beirut, en el Líbano. Quieren asaltar el poder en Venezuela, entre otras cosas, para salir como borregos criminales a apoyar la política de colonialismo que quiere el imperio norteamericano imponer en el mundo. Pero con la Venezuela bolivariana no han podido ni podrán, porque la Venezuela bolivariana seguirá siendo ejemplo de voz valiente en el mundo y de la política diplomática de paz. Continuamos en la balanza con el doctor Sergio Rodríguez Helfenstein.
diplomático nuestro, estuvo un buen tiempo en Centroamérica como diplomático, es doctor en estudios políticos y un gran analista internacional. Escuchamos al presidente Nicolás Maduro con voz fuerte, contundente, muy precisa, diciéndonos en su mensaje que este hecho genocida del sionismo, este hecho expansionista del sionismo en Asia Occidental, no es un hecho aislado. Está vinculado a toda la red fascista sionista, que vestida de legalidad, vestida de movimiento político, vestida de partido político, está sembrándose en Europa, en nuestra América, y nosotros tenemos que enfrentar esta situación. Es importante porque tú decías que no podemos naturalizar la muerte de miles de niños, la masacre de miles de niños, niños que quedaron sin familia, que quedaron con sus miembros amputados, en una situación de hambre brutal, no solo en territorio palestino, ahora lo está viviendo el Líbano, pero no es solamente eso, es que no podemos pensar que eso no nos compete y no nos vincula. Por supuesto que nos vincula. Yo quisiera que nos analizaras ese punto, o sea, ¿por qué Venezuela bolivariana, que además nuestro padre libertador es padre del derecho internacional, cómo Venezuela tiene que involucrarse en pensamiento, palabra y obra en todo este conflicto que está arrastrando a la humanidad entera? Sí, bueno, tú lo has dicho muy bien. Nosotros somos hijos del libertador, que era un hombre profundamente humanista, a tal punto que, teniendo ganada la guerra, ante la propuesta de los españoles de buscar regularizar la guerra, porque la guerra en Venezuela fue la más salvaje de toda América, fue donde se cometieron las tropelías más grandes. Para evitarle sufrimientos a nuestro pueblo, el libertador accedió, a pesar que teníamos ganada la guerra ya, accedió a reunirse con Morillo y se firmaron dos acuerdos, un tratado de regularización de la guerra y un tratado de armisticio. Ese tratado de regularización de la guerra, firmado en 1820, que es el segundo documento elaborado en América, y el primero de América Latina, sobre el derecho internacional humanitario de la guerra, fue utilizado 125 años después, cuando se reunieron los juristas después de la Segunda Guerra Mundial para elaborar los acuerdos de Ginebra sobre regularización de la guerra. El documento elaborado aquí en Venezuela por el Libertador y firmado por el general Sucre, 125 años antes, fue el documento fundamento base de discusión por parte de los juristas. Entonces nosotros tenemos en nuestro ADN el tema de la paz, el tema de la negociación, de la búsqueda del acuerdo, a pesar que nuestra historia ha sido sangrienta, la independencia, la guerra federal y toda la historia de Venezuela ha sido bastante sangrienta, pero fíjate que cuando tú lo comparas con otros países, aquí hay una serie de valores en el ADN del venezolano, hay una serie de valores de la solidaridad, del encuentro, de la aceptación, del perdón. Hay una serie de valores que son bastante curiosos, porque yo que he conocido casi toda América Latina no los observa en otros países, y muchos amigos del extranjero se preguntan una serie de decisiones que aquí se toman. Entonces, aquí hay un problema, aquí hay una situación de ADN, o sea, aquí hay una característica de la venezolanidad, que es un pueblo básicamente pacífico, es un pueblo solidario. Este es un pueblo que tiene 30 millones de habitantes, de los cuales casi 8 millones son extranjeros. O sea, nosotros tenemos más de un 30% de nuestra población que son extranjeros. Y aquí no andamos sacando cuentas ni pidiendo dinero en el exterior. Todo lo contrario, Chávez lo que hizo fue declarar a los venezolanos constitucionalmente venezolanos para que pudieran tener ya definitivamente, desde el punto de vista jurídico, los mismos derechos y deberes
que ya el pueblo se los había dado, porque aquí a nadie se le señala ser extranjero. Este es un país que tiene cero xenofobia. Sí. Entonces, nosotros tenemos características nacionales que el chavismo, que Chávez recuperó, que el presidente Maduro está proyectando en la continuidad de esta etapa chavista de nuestra historia, en el sentido de ya no solamente hacer que estos valores, que estos principios, que estas características de la venezolanidad se transformen también en política internacional. Es necesario que nosotros, que tenemos estas características, las llevemos a la ejecutoria de nuestra política exterior y de nuestras relaciones internacionales. Y por eso es que asumimos posiciones tan radicales. Nosotros no rompimos relaciones con Israel ahora, fue en el 2009, cuando no ocurrió ni siquiera la décima parte de lo que está ocurriendo ahora. Hubo una decisión del comandante Chávez en aquel momento. Nosotros hemos sido solidarios con los pueblos. La idea de Petrocaribe es una expresión de solidaridad extraordinaria. En el año 1820, no, en el 21, cuando después de la batalla de Carabobo, Bolívar se podría haber quedado aquí siendo presidente de Venezuela. Y siempre tenía en la cabeza que no iba a ser completa la independencia mientras hubiera pueblos oprimidos. Y salieron los soldados venezolanos, campesinos, detrás del Libertador, y llegaron hasta las alturas de los Andes, allá en Bolivia, liberando pueblos. Esa es la impronta nuestra, esos somos los venezolanos, esa es nuestra historia, de eso somos hijos, somos herencia de eso. Y a lo largo de la historia hemos recibido migraciones, hemos recibido a los extranjeros, o sea, cosas como que hasta pasan inadvertidas. En medio del conflicto de Bolsonaro contra Venezuela, nosotros mandamos oxígeno a Manaus cuando la pandemia. Así. Nosotros no hacemos cálculos. Cuando damos solidaridad no hacemos cálculos. En medio de toda la ofensiva chilena contra Venezuela, nosotros quisimos mandar ayuda para enfrentar los terremotos y los incendios, etcétera. Nosotros no hacemos cálculo con los temas humanitarios. Entendemos, tenemos una vocación de asumir, de entender que la humanidad está por encima de todo. Y eso, ¿cuál es el cambio que se ha producido con el chavismo? Que eso lo hemos hecho doctrina de Estado, hemos tomado el fundamento de nuestro pueblo, de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestro origen, y los hemos hecho razón jurídica, razón de Estado en el escenario internacional. Y por eso es que asumimos posiciones tan claras. Por eso tú decías que el presidente con voz profunda, con discurso profundo, ha emitido una opinión respecto a lo que está ocurriendo en Gaza. Y eso responde a lo que somos. Así es. Ahora la pregunta, porque ciertamente es inexplicable cómo hay una oligarquía o sigue habiendo una oligarquía que además de querer asaltar el poder político, pero lejos de querer ejercer el poder político, yo creo que los fines que persigue son netamente económicos. Más que políticos. Las políticas la necesitan porque es un tema de poder para expandir sus intereses económicos. Pero ¿cómo esta oligarquía es capaz de aliarse? Además hay documentos, los pronunciamientos de cada uno de ellos, lo decía el presidente María Corina Machado, el Mundo González Urrutia, y una caterva de gente que les acompaña ha manifestado su apoyo a Israel en todo momento, porque este genocidio no viene desde el 7 de octubre, este genocidio viene desde 1948, que ha tenido momentos muy álgidos, donde han habido masacres que horrorizan a la humanidad. Eso es otro tema, que han habido otras que son, digamos, graneaditas, pero en este momento está claro cuál es la posición. Tan claro está la posición que en un momento, tú lo decías, en la ONU, en la Asamblea General, en la última sesión, varios presidentes aliados de esta extrema derecha internacional, en vez de tratar el tema del genocidio de Israel, trataron el tema de Venezuela. O sea, hay una cartelización para tapar de alguna manera lo que ocurre allá y asomar un problema que ya fue resuelto aquí por nuestras instituciones internas en relación al tema electoral, y lo siguen utilizando estos grupos. ¿Cómo explicarle al venezolano, cómo caracterizar a este fascismo, sionismo que se quiere instalar en Venezuela? ¿Por qué ellos están apoyando algo tan inhumano como el genocidio? Porque la oligarquía no tiene
no tiene sentimiento nacional ni tiene sentimiento humano. La oligarquía se estructura a partir de las necesidades económicas y del afán de lucro. Tú hablas de la señora Machado y estamos hablando de una familia que viene desde la época de la independencia siendo goda. Si hubiera sido por ellos, seguiríamos siendo españoles. Hay un proceso de toma de conciencia, porque Bolívar también viene de Bolívar y Sucre era Alcalá. Vienen de las grandes familias, pero toman conciencia, generan un sentido nacional, se genera un sentido de patria, que las oligarquías no tienen. Las oligarquías no tienen sentido de patria. Cuando Chávez el 6 de diciembre dice, pero tenemos patria, que muchos se burlaron, está diciendo algo muy profundo. Así es. Habíamos logrado recuperar la patria que la oligarquía tenía desde 1811. La logramos recuperar gracias a Chávez. Entonces, hoy nosotros tenemos patria. Y tener patria significa tener la posibilidad de decidir, de opinar, ya no solamente sobre los temas internos, también sobre los temas internacionales. La oligarquía no tiene eso. La oligarquía produce una fusión superestructural en alianza con los intereses transnacionales del imperialismo. Entonces, cualquier interés, ya sea nacional, patriótico, incluso lo vemos en el Asia Occidental, religioso. ¿Dónde están los musulmanes? Los líderes musulmanes que están clamando por el regreso al Quds, el regreso a Jerusalén, aliados con Israel, haciendo negocios con Israel. Entonces te das cuenta que incluso los intereses religiosos están subordinados a los intereses de clase, a los intereses económicos, superestructurales de la sociedad. ¿Y qué es lo que hace Estados Unidos? Unirlos. ¿Cuál ha sido todo el esfuerzo de Estados Unidos en los últimos años, en los últimos 50, 60 años en el Asia Occidental? Buscar una alianza entre los intereses superestructurales de los países árabes y de Israel. Por eso fue Camp David en el 78, por eso fue Oslo en el 93, por eso fue la Primavera Árabe, por eso fueron los acuerdos de Abraham de hace unos años. O sea, hay un esfuerzo precisamente de que se produzca una alianza superestructural que rompa con la alianza de los pueblos. La alianza de los pueblos se está dando por abajo. La izquierda revolucionaria de Israel es una alianza entre judíos y palestinos y militan juntos y tienen un planteamiento claro respecto al régimen sionista. Así es. Entonces, ¿por qué ocurre? Por tu pregunta, ¿por qué ocurre eso? Por eso, porque no tienen ni sentimiento patriótico, ni religioso, ni cultural, ni amor por el pueblo. Lo que tienen es intereses de clase, intereses de élite, intereses transnacionales en torno a la alianza que conduce Estados Unidos. Ahora, hay una pregunta que no me hiciste, pero yo me voy a adelantar. La pregunta, Olga, es ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué estamos viviendo esto? O dicho de otra manera, ¿lo que está ocurriendo es bueno o malo? Y yo creo que lo que está ocurriendo, cuando tú lo miras en términos estratégicos, en términos superestructurales, lo que está ocurriendo en el mundo es positivo. Tú eres mujer, tú tienes hijos. Los partos son con dolor. El mundo está pariendo un nuevo sistema internacional y lo está pariendo con dolor. Estamos en un momento crucial de la historia de la humanidad en que el poder hegemónico de Estados Unidos está en crisis. El poder hegemónico de Occidente está en crisis. Cuando ellos hablan de comunidad internacional, están hablando de 49 países. Cuando ellos hablaron de la última votación de la comunidad internacional contra Venezuela, fueron 49 países. O sea, son tan hegemónicos. No llega ni a la tercera parte. No, ni a la cuarta. Bueno, casi la cuarta, porque son 194 países. Entonces, el resto de los 145 países restantes no existen, no son comunidad internacional, no son mundo. ¿Qué somos? Somos extraterrestres. Y somos la mayoría aplastante. Entonces, cuando tú observas el mundo en general, no tenemos tiempo ahora para hacerlo, pero tú estás viendo que lo están expulsando de África a los franceses y a los estadounidenses. Estamos viendo los avances de China
y de Rusia a partir de la ruta de la seda, la creación de un mecanismo de cooperación internacional basado en el ganar-ganar, que rompe contra la esencia fundamental de las relaciones políticas, de las relaciones económicas internacionales del capitalismo. Cuando tú ves que Europa está en crisis, las dos principales potencias europeas, Alemania y el Reino Unido, están con una situación de Producto Interno Bruto negativo, el crecimiento está detenido. Cuando no nos han podido derrotar en Cuba, Nicaragua y Venezuela, no hemos podido ser derrotados, seguimos resistiendo, y esa resistencia es la que permite que poco a poco se vayan incubando procesos. Ocurre esta cosa maravillosa de México. O sea, un gobierno popular que marca una impronta, que rompe con la tradición corrupta de México, y que el presidente se retira con un 70% de aprobación y se elige una nueva presidenta que va a dar continuidad a este periodo con más de un 60%. Entonces, cuando tú analizas el mundo, en Asia Occidental, en un año, no han podido derrotar a Hamas. Se cumple el próximo lunes, creo. Y no lo han podido derrotar con todo el poderío militar bélico del imperio. Y no los han podido derrotar. Entonces, cuando tú analizas el mundo de conjunto, esto no está ocurriendo porque Estados Unidos sea poderoso. Esto está ocurriendo porque Estados Unidos está cada vez más débil, el dólar está cada vez más débil. El terror que tienen ellos no es de perder la guerra en Ucrania y en Palestina. El terror de ellos es que se están produciendo alianzas dentro del BRICS que están desdolarizando la economía. Y cuando se logre generalizar la desdolarización de la economía mundial, Estados Unidos va a caer en una crisis mucho más profunda de la que tiene. Esta mañana estaba escuchando, la economía de Estados Unidos va a crecer 1,9 este año. Eso tal vez sea positivo para algunos países, pero para la principal potencia mundial, que tiene que mantener 800 bases militares y esa fuerza de tarea de portaaviones, no le alcanza. No le alcanza. Y ese crecimiento es el que tiene desde el año 1980. La economía de Estados Unidos está paralizada. Y es una economía básicamente de servicio, no es una economía productiva. Entonces Estados Unidos tiene que comprar todo lo que necesita. Y eso le genera un déficit que va creciendo, que va creciendo, que va creciendo. Ya no solamente desde el punto de vista energético. El petróleo de Texas dura 10 años más y se termina. Van a tener que buscar petróleo no sé dónde. Para mantener ese nivel de vida que tienen. Estados Unidos, que es el 6% de la población mundial, consume el 25% de la energía mundial. Lo van a tener que salir a buscar y van a tener que venir aquí. Van a tener que venir. A pedir cacao. Van a tener que venir a pedir. Ya están, sí, de alguna manera. Entonces, cuando tú analizas el mundo en su contexto, yo veo que el mundo va bien. Ahora, es con dolor, es con muerte, lamentablemente. Pero nunca los grandes avances de la humanidad, nosotros no logramos nuestra independencia firmando papelitos. Una guerra brutal. La Segunda Guerra Mundial significó 60 millones de muertos. Cuando tú analizas todos los hechos trascendentes de la historia, han costado mucho. Han costado mucho. Si son auténticos, si son reales, cuestan mucho. Así es. Nos tenemos que ir a un corte, doctor Sergio. Seguimos en La Balanza hablando con el doctor Sergio Rodríguez Gelfestein. Continuamos en La Balanza conversando con el doctor Sergio Rodríguez Gelfestein sobre la encrucijada que vive la humanidad en este momento. Sergio, tú hablabas de algo muy importante que tiene que ver con toda esta situación del manejo de los conceptos y de hablar desde la verdad. Ciertamente Israel ha utilizado en varios momentos conceptos que ni siquiera existen en el derecho internacional, por ejemplo, el de la agresión legítima o la agresión preventiva, que ha estado utilizando desde hace ya varias décadas en el caso de la agresión al Líbano, la agresión a Siria, la agresión a Egipto, la agresión a Palestina. Otra de las grandes excusas es que ellos de forma unilateral en una lista han determinado quiénes son terroristas. O sea, se han dado el tupé de llamar terroristas a los diferentes movimientos de resistencia que se han creado posteriores a las agresiones de Israel a los países
no solamente a Palestina, sino a los países vecinos, con esta intención clara de una ocupación con fines anexionistas, que además eso también está prohibido por el derecho internacional. Hay que explicar muy bien en qué consiste, tú ya lo habías mencionado, el derecho a la resistencia y por qué nosotros no podemos catalogar ni sumarnos a la narrativa de hablar de Hamas o de cualquier frente palestino, porque no existe solamente Hamas, hay varios frentes palestinos de resistencia. Igualmente hablar de Hezbollah o de cualquier frente de resistencia como grupo terrorista, cuando si estamos en medio de una situación en la que no existe el derecho internacional, nadie aplica el derecho internacional, nadie defiende el derecho internacional, no le queda otro remedio a los pueblos que resistir. Háblanos un poco de esa perspectiva para que nos quede clarito por qué no podemos sumarnos a esa narrativa perversa del sionismo y del fascismo que, digamos que tergiversa las caracterizaciones y los conceptos y lanza una narrativa en contra de todos los pueblos que resisten. Sí. Bueno, disculpa mi recurrencia permanente a nuestra historia, ¿no? Pero yo no tengo ninguna duda, no existía el término en esa época, pero yo no tengo ninguna duda que Bolívar hubiera sido catalogado de terrorista. La campaña Admirable fue es un hecho de terror. Así es. Indudablemente. Pero el tema es que ¿quiénes producen las definiciones? Los poderosos. Los poderosos han producido las definiciones en Occidente casi desde la Revolución Francesa y nos han establecido un cuerpo conceptual que finalmente nosotros adoptamos ciegamente. Incluso en Venezuela nosotros todavía tenemos una práctica diplomática eurocéntrica y no podemos romper con eso. O sea, yo digo, ¿por qué es tan importante tener relaciones con España, con Portugal? O sea, ¿qué nos aportan? Para mí es mucho más importante tener relaciones con Argelia, con Sudáfrica, con Etiopía. ¿Qué nos aporta? Pero nosotros seguimos considerando que es muy importante tener relaciones con los países europeos. ¿Por qué? Porque hay una concepción eurocéntrica intrínseca, incluso en nuestra diplomacia. Cuando yo te decía hace un rato que tenemos que romper, que estamos viviendo un momento de rompimiento, de la necesidad del rompimiento radical, tiene que ver con eso, tiene que ver con esas cosas. Entonces, el tema en el derecho internacional el terrorismo no está definido, se dejó abierto. Sí. Se dejó abierto y eso permite que cada quien haga la interpretación que le parezca más conveniente. Sin embargo, está prohibida por Naciones Unidas que se creen listas unilaterales sobre terroristas. Eso está prohibido en el derecho internacional y aún así lo hace. Claro, a eso voy, voy a que se crearon, digamos, de la Revolución Francesa y más recientemente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando se crea el Sistema de Naciones Unidas, se ha creado toda una construcción discursiva, pero también una construcción jurídica. Entonces, hoy se produce ese hecho particular que nosotros somos los grandes defensores, digo nosotros, el sector sano de la humanidad, somos los grandes defensores del derecho internacional cuando ya no tiene ningún valor. Hoy ha quedado absolutamente claro que lo único que tiene valor es la fuerza. O sea, Ecuador irrumpe en la Embajada de México. Ecuador irrumpe en la Embajada de México produciéndose una grave violación del derecho internacional y no pasa nada. La aplastante mayoría de la humanidad repudia todos los años en Naciones Unidas, 29, me aclaraban el otro día, 29 años, el bloqueo a Cuba y el hecho que Estados Unidos lo vete es suficiente para que no se pueda hacer nada. Entonces, el derecho internacional no existe, eso es una entelequia. Y seguimos apegados a él. Y seguimos apegados a él cuando Estados Unidos tiene el derecho a veto, y el derecho a veto le permite pasar a llevar todo el derecho internacional. Y finalmente eso es lo que se impone. A ver, desde el 7 de octubre del año pasado, ¿cuántas declaraciones se habrán hecho
rechazando las acciones de Israel. Varias. Miles, decenas de miles. Pero incluso Naciones Unidas. Por eso, pero ¿qué es lo que vale? El derecho a veto de Estados Unidos. Entonces, por eso digo, por eso yo lo repito tanto, el derecho a veto es un instrumento de opresión, un instrumento de control, de opresión, de justificación de la guerra cuando le favorece a los intereses de Estados Unidos, de doble cara, o sea, no existe, es mentira. Mira, hay un hecho ahorita en España que está conmocionando a la sociedad española, que es que le concedieron el asilo a este señor González, pero le niegan el asilo a los saharauis. Entonces, la doble cara es ya evidente, o sea, ya no, antes había cierto subterfugio, lo enmascaraban. ¿Por qué? Porque todavía sostenían ese gran instrumento que ellos crearon porque les servía a sus derechos. En la medida que nosotros fuimos ganando espacio, fuimos aprendiendo a manejar esos instrumentos en función de los intereses de los pueblos, ya no les servía, ya no les servía. Hay una serie de elementos, por ejemplo, con respecto a la democracia. Hay un montón de monarquías donde los jefes de Estado nunca han sido elegidos. O sea, por eso yo no acepto que venga ningún español a decirme nada a mí, de mi presidente. Que elija a su jefe de Estado, yo elijo el mío, ellos no pueden. Después me van a venir a enseñar a mí de cómo elegir a mi jefe de Estado. Democracia. ¿Cómo me van a decir un español, un inglés, un belga? No me pueden venir a decir a mí cómo elegir a mi jefe de Estado porque ellos no tienen potestad de elegir el suyo, entonces que lo hagan en su país. Por cierto, Sergio, un tema que también está en el, digamos que en el tablero, sobre todo comunicacional. O sea, tenemos esta situación de España no solo con este doble rasero en cuanto al trato que le da a los fascistas que están protegidos en España, el trato que le da al pueblo oprimido, por ejemplo, saharaui, sino también el trato que le da el caso de Palestina. O sea, tenemos una España que por un lado habla que hay que reconocer el Estado palestino, pero por otro lado participa junto con Europa en el financiamiento de diferentes agresiones, no solamente la agresión de Ucrania, sino también están favoreciendo a Israel con armas, no solamente de Estados Unidos. De hecho, Melechón se ha pronunciado por lo menos en la plataforma X duramente respecto al tema, exigiendo que Europa, la única manera de contener al genocida es que Europa no siga financiando ni enviando armas a Israel. O sea, ¿qué situación se está dando en ese sentido? O sea, tenemos una situación en la que hay varios escenarios. Uno de esos para detener a Israel por la vía del derecho internacional sería que cese el financiamiento y el apoyo con armas desde Europa. Y también quisiera saber tu opinión sobre las consecuencias. O sea, Europa no está viendo las consecuencias de lo que va a ocurrir. Mira, la opinión pública en Estados Unidos y en Europa es muy manipulable, es gente muy idiotizada por las redes y por los medios de comunicación transnacionales. Entonces, ellos necesitan, la ejecutoria de la política es para convencer a la opinión pública. Entonces, por ejemplo, España tiene una narrativa con respecto a la guerra en Ucrania, una narrativa contra Rusia y que hay que apoyar a Ucrania, y las sanciones contra Rusia, pero todos los meses aumenta la compra de petróleo ruso por parte de España. Hablan, lo que tú dices, hablan contra Israel, pero le venden armas. Así. Entonces, el tema de ellos no es hacer eso, lo hacen. Y no tienen, hoy no hay estadistas en Europa. O sea, uno sabía que había en la Segunda Guerra Mundial había estadistas muy reaccionarios, muy de derecha, como Churchill, como el presidente Roosevelt en Estados Unidos, pero no tuvieron ningún empacho en reunirse con Stalin para buscar el fin del nazismo. Hoy no. Hoy Estados Unidos y Europa apoyan a los nazis y a los fascistas en Israel y en Ucrania, porque son estadistas muy mediocres. Nadie puede dudar de la condición de estadista de Roosevelt, de Churchill, de Gaulle, pero hoy no existe eso, y existen unos payasos manejados por Estados Unidos como marionetas, con un nivel intelectual bajísimo,
Imagínate la presidenta de la Comisión Europea que dijo que los misiles rusos se manejaban con chip que le estaban sacando de las lavadoras. O sea, dice la presidenta de la Comisión Europea, por favor. Así. Entonces, estamos ante un peligrosísimo nivel de ignorancia de las élites, de estupidización de las opiniones públicas, que les permite justificar todas estas cosas que hacen que están en una contradicción flagrante. Está en una contradicción flagrante. Entonces, y no se dan cuenta de eso que tú dices, no se dan cuenta de las consecuencias que va a tener. O sea, la primera consecuencia, Olga, es que la economía en Europa está en crisis, que hay un crecimiento negativo de la economía en Alemania, que es la locomotora de Europa. Bueno, la locomotora está detenida. ¿Por qué? Porque son tan estúpidos, todo su potencial económico, industrial, se basaba en el petróleo barato que les llegaba de Rusia, y renunciaron a él para comprarle petróleo caro a Estados Unidos porque Estados Unidos se lo impuso, y entonces ahora todo es más caro, la economía está paralizada, los ciudadanos alemanes están pagando la electricidad 3 veces más cara, todo eso por servir a Estados Unidos. Entonces, cuando ya ni siquiera responde a los intereses de tu propio pueblo, ¿qué puedes esperar en el escenario internacional? Entonces estamos también ante un nivel, ante una situación de crisis de liderazgo global. Y mientras tanto, digamos en lo que podríamos decir el otro mundo que están haciendo, tenemos liderazgo de la calidad de Xi Jinping, de la calidad del presidente Putin, o sea, personas cultas, personas preparadas, estrategas con una visión de Estado, que han ido construyendo instituciones en paralelo, que yo espero que apunten en la dirección de construir un sistema internacional que borre definitivamente a la ONU y que haga un sistema internacional, que se construya un sistema internacional que se parezca mucho más a los pueblos y al mundo que vivimos hoy. Un mundo no de 51 países, sino de 194, un mundo que tenga presencia África, que no tiene presencia entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, una América Latina que no tiene presencia entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, un Asia Occidental que no tiene presencia entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y que sí están teniendo presencia en los BRICS. Entonces, yo pienso que hacia allá apunta el futuro de la humanidad. Se está empezando a construir. Todavía es muy difuso, todavía no tenemos elementos claros, pero ya se ha dado el primer paso. Mira, Olga, lo voy a resumir, con una cosa. Un minutico para... En un minuto te voy a decir, yo pensé que me iba a morir sin ver esto que estoy mirando. Yo pensé que me iba a morir sin ver el declive del imperio estadounidense, y lo estoy viendo y me voy a morir feliz, solo por eso. Bueno, nosotros todos vamos a morir felices si eso ocurre, porque eso significa la paz para la humanidad. Gracias, Sergio. Nos quedaron muchos temas por hablar, sobre todo sobre los escenarios que pudieran estarse presentando en los próximos días, pero por lo pronto nosotros en Venezuela, garantizando la paz, garantizando además la prosperidad de nuestra nación, con grandes alianzas que se están consolidando, y por supuesto con la posibilidad de este ingreso a este nuevo sistema internacional que estamos seguros que se va a construir. Gracias, Sergio, por acompañarnos. Gracias. Ha sido un honor tenerte. Gracias a ustedes por acompañarnos y por elevar nuestro nivel de conciencia. Nos vemos el próximo martes.